Cantidad de movimiento, impulso y colisiones. Si fuéramos a jugar a los bolos y la bola rebotara de los pinos y regresara hacia nosotros, seguramente nos quedaríamos boquiabiertos. ¿Por qué? ¿Qué nos hace pensar que la bola hará que los pinos salgan volando y seguirá rodando en vez de rebotar? ¿Podríamos decir que a la bola le permite seguir su camino aún después del choque? Y tendríamos razón. Pero, ¿qué significa eso en realidad? En este capítulo estudiaremos el concepto de cantidad de movimiento y descubriremos que es muy útil para analizar el movimiento y los choques. Primero hablaremos de un concepto llamado cantidad de movimiento e impulso. Debemos recordar que Newton fue el primero en referirse a lo que en física moderna y en parte de la física cuántica llamamos como cantidad de movimiento lineal. Se dice que este surge de la velocidad y la cantidad de la materia conjuntamente. Dicho de otra manera, la cantidad de movimiento de un cuerpo es proporcional tanto a su masa como a su velocidad. Por definición, la cantidad de movimiento lineal de un objeto es el producto de su masa por su velocidad. Entonces, podemos verlo en su ecuación donde se representa como P igual a su masa por el producto de la velocidad. Acá tenemos las ecuaciones que nos relacionan el movimiento con la segunda ley de Newton. Habíamos visto que nuestra segunda ley de Newton decía que la sumatoria de fuerzas que actuaban en un cuerpo era igual al producto de la masa por la aceleración. También habíamos visto de que la aceleración era igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, comparando, nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de lo que vamos a llamar momento con respecto al tiempo, ya que conocemos que el momento es igual a la masa por la velocidad. Esa derivada sería igual a decir que estamos derivando con respecto al tiempo la masa por la velocidad. Como la masa es una constante, podemos expresarlo de la siguiente manera, que es lo mismo que vimos en los capítulos de las leyes de Newton. ¿Qué es lo que tenemos acá en estas ecuaciones? También, al ser P un vector, tenemos un momento lineal en X, un momento lineal en Y y un momento lineal en Z, cada uno con su respectiva componente de velocidad. Hay otro concepto que es el teorema de impulso y el momento lineal. Acá podemos decir que la cantidad de movimiento de una partícula y su energía cinética dependen de la masa y la velocidad de la partícula. Pero hay que ser claros que ambas cantidades son distintas, porque la primera es un vector y la segunda es un escalar. Habíamos visto que la energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y ahora estamos viendo que el momento lineal es m por v. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cantidades? Ya que ambas son proporcionales a la masa y a una rapidez. Bueno, que la primera es solo proporcional a la rapidez, por lo tanto es un escalar. La segunda es proporcional a la velocidad, por lo tanto es un vector. Podemos decir que el impulso de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula durante ese intervalo. Esto que está acá es lo que conocemos como teorema de impulso y momento lineal, donde el impulso lo representaremos con una J. Y estamos diciendo que va a ser igual a lo siguiente, la diferencia de P2 menos P1, donde también lo podemos ver de la siguiente manera, como la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta multiplicado por el intervalo en el que está actuando esa fuerza neta. Aquí tenemos otras ecuaciones que nos relacionan a la fuerza neta con el momento lineal. Podemos ver en esta de acá, donde tenemos que el momento es igual al cambio, perdón,
Tenemos acá donde el impulso es igual al cambio de momento lineal y esta otra donde el impulso es igual a la integral de la fuerza neta a través del tiempo. Donde, si esa fuerza neta es constante, tenemos la siguiente ecuación que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Otro concepto que nos menciona el texto es la conservación del momento lineal. Entonces van a haber momentos donde esa conservación P se va a dar en un sistema. Entonces les coloco acá que la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0 y el momento lineal del sistema es constante. Esto sucede cuando se da la conservación del momento lineal. Entonces podemos decir que las fuerzas externas al sistema no están cambiándolo. Entonces podemos ignorarlas y de esta forma decir que el momento lineal se conserva. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las fuerzas externas son tan pequeñas en comparación con las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces tenemos el ejemplo acá de dos astronautas que se empujan mutuamente mientras flotan libres en el entorno de gravedad cero del espacio exterior. Entonces cuando ellos vienen, luego se tocan y sus direcciones de fuerza las podemos ver acá. En esta imagen podemos ver las fuerzas que los astronautas ejercen uno sobre el otro, que constituyen lo que en capítulos anteriores conocíamos como un par acción-reacción. Entonces, podemos decir que el momento lineal para dos cuerpos A y B estará representado con la suma de PA más PB, siendo este el momento lineal en un momento dado de dos partículas. Para más partículas tenemos la ecuación que les coloco acá. Ok, vamos a ver colisiones donde se va a conservar la cantidad de movimiento. Una de estas son los choques elásticos. Tenemos estas 4 características para los choques elásticos, donde vamos a ir mencionándola una a uno. La primera nos dice que para que se dé un choque elástico, las fuerzas en la colisión deben ser tan grandes que podemos despreciar las fuerzas externas. Ya esa propiedad la habíamos visto anteriormente. Y no solo sucede en choques elásticos, sino en cualquier choque en donde haya conservación del momento lineal. La segunda característica dice que las fuerzas durante la colisión son conservativas. Esto sí es solo para el choque elástico, porque en un choque elástico no pueden haber fuerzas no conservativas. Acordémonos cuáles eran las fuerzas no conservativas. Sería la fricción o otras fuerzas disipativas. La tercera característica, que está en amarillo, dice que no se gana ni se pierde energía mecánica durante la colisión. Bueno, esto es relacionado con lo que está en naranja, ya que si no hay fuerzas no conservativas, entonces no hay ninguna fuerza que disipe esa energía mecánica cinética que llevan las partículas antes de la colisión. Por lo tanto, entonces no hay pérdidas de energía mecánica. Entonces, esto nos lleva a lo que está en celeste, ¿verdad? Que hay una conservación de la cantidad de movimiento en todo momento. Además, nos lleva a que si el sistema al inicio tiene una energía cinética inicial, esa va a ser igual a la energía cinética final después de la colisión. Esto tiene que conservarse. ¿Y quién sería la energía cinética inicial? Suponiendo dos partículas A y B, sería la energía cinética de A al inicio más la energía cinética de B al inicio. Y esto tendría que ser igual a la energía cinética de A al final más la energía cinética de B al final. Estas son algunas ecuaciones útiles para las colisiones donde tenemos choques inelásticos, ¿verdad? Entonces, esta de acá lo que nos está diciendo es la conservación de la energía cinética al inicio y al final. Vean que ahí está la igualdad. Del lado izquierdo tiene la energía cinética que había al momento inicial de ambas partículas, y en la derecha tiene la energía cinética que había en el momento final
de ambas partículas. Esta otra de acá, que lo que nos dice es que hay conservación del momento. Recuerden que el momento lineal es m por v, y lo que tenemos a la izquierda es el momento lineal de las dos partículas al inicio, y lo que tenemos a la derecha es el momento lineal de las dos partículas al final. Esta otra de acá y esta otra de acá son ecuaciones propias del choque elástico. Entonces, cuando tenemos un choque elástico, esa conservación de energía cinética nos permite transformar o llegar a estas ecuaciones. Por lo tanto, estas ecuaciones no van a ser útiles para choques inelásticos, donde no hay conservación de la energía cinética. Entonces, lo que sería acá como ecuación 1 y que tenemos acá como ecuación 2 y 3 son solo ecuaciones propias de las colisiones elásticas. Por lo tanto, no pueden usarse en colisiones inelásticas u otro tipo de colisión que se llama totalmente inelástico, que ahorita vamos a ver. Choques inelásticos. Entonces, tenemos estas 5 características. La primera nos dice que las fuerzas en la colisión deben de ser grandes, tan grandes que podemos despreciar las fuerzas externas. Vean que esta se repite, también estaba en la elástica. Entonces, es una condición que debe de haber para los dos choques. La segunda es una condición propia solo del choque inelástico, que debe de cumplirse que las fuerzas, entre las fuerzas que actúan en la colisión, hay alguna o varias que son no conservativas. Recuerden que el choque elástico solo hay conservativas. En esta ya hay presencia de no conservativas. Puede ser que haya fricción o alguna fuerza que disipe esa energía cinética que llevan ambas antes de la colisión. En esta característica 3 tenemos que se da una conservación de la cantidad de movimiento en todo momento. Vean que esto se cumple al igual que en el choque elástico. Ambos se conserva la cantidad de movimiento. Eso nos permite utilizar la ecuación que vimos anteriormente, ¿verdad? Que era MA por VA1 más MB por VB1 es igual a MB por VB2 más MA por VA2, ¿verdad? Que esto es lo mismo que decir que el momento al inicio es igual al momento lineal al final. En la característica 4 que tenemos en verde dice que cuando dos cuerpos chocan y se unen después de la colisión, le vamos a llamar a esto un choque totalmente inelástico. Y el amarillo, donde la energía cinética final es menor que la inicial. Vean que entonces en el choque elástico habíamos dicho que la energía cinética al inicio y al final eran iguales. En este caso vamos a tener que la energía cinética inicial va a ser mayor que la energía cinética final. ¿Por qué sucede esto? Porque al inicio de ellos llevan una cierta energía cinética, ¿verdad? Una energía mecánica, que después de la colisión parte de esa energía se transforma en otro tipo de energía que puede ser calor, energía eléctrica o energía térmica, bueno, energía térmica o cualquier otro tipo de energía, y eso debido a una fuerza no conservativa, que es la que está disipando la energía. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que serían los procesos que hay en un choque elástico y un choque, en este caso, inelástico. Entonces en el primero que tenemos acá a la izquierda, vamos a poner acá, tenemos entonces una colisión donde sería algo similar si ambos tuvieran un resorte que cumpla la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces colisionan y después de la colisión cada uno toma rutas distintas como si hubiesen tenido un resorte, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Que para que se cumpla un choque elástico, el material de los dos objetos que están colisionando tiene que tener una elasticidad alta. Y entre más similar sea esa elasticidad a un resorte ideal, entonces más próximo va a ser la colisión a una colisión elástica. Entonces, por eso el ejemplo inicial de esta presentación donde hablábamos de la bola de billar, vean que la bola de billar es un material totalmente duro que tiene una elasticidad muy baja. Entonces, después de una colisión es muy poco probable que haya un rebote.
lo cual puede pasar si en vez de una bola de billar hubiera sido una bola de tenis. En este 2 tenemos un choque inelástico en donde en vez de un resorte sería como si tuviéramos una superficie similar a un velcro. Entonces vean que ya ahora sí colisionan y después de la colisión, este caso se van los dos juntos, quedaron totalmente pegados los dos cuerpos. Esto sería un choque que le llamamos totalmente inelástico. Y esto sería lo que corresponde a la parte teórica de este capítulo. Muchas gracias.